Imaginen una tierra forjada por el tiempo, un fragmento de paraíso arrancado de un continente primigenio y lanzado a la deriva en el inmenso azul del océano. Un lugar donde la evolución, libre de las cadenas del mundo exterior, ha pintado un cuadro de vida tan extraordinario que desafía la imaginación. Esta tierra es Madagascar, una isla que no es solo un punto en el mapa, sino un universo en sí misma. Un laboratorio viviente, donde la naturaleza ha experimentado con formas, colores y comportamientos que no existen en ningún otro rincón de nuestro planeta. Bienvenidos a Madagascar Brutal, el reino secreto de las criaturas más extrañas y letales. Documental completo. Prepárense para un viaje a lo desconocido, a un santuario de biodiversidad que es, al mismo tiempo, una joya invaluable y un enigma fascinante. ¿Cómo es posible que una isla, relativamente pequeña en comparación con las masas continentales, albergue tal explosión de vida, con especies que parecen sacadas de un sueño o de la fantasía más desbordante? La respuesta se esconde en su historia milenaria, en su aislamiento geológico, en los caprichos de la deriva continental que la separaron del supercontinente de Gondwana hace más de 160 millones de años. Desde entonces, Madagascar ha sido una arca de Noé flotante, un refugio donde la vida ha florecido, en un aislamiento casi total, dando origen a una biodiversidad endémica que asombra a científicos y exploradores por igual. Aquí, el 90% de sus plantas y animales no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Es un récord, una anomalía biológica que nos invita a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la evolución. Sus paisajes son tan variados como sus criaturas. Desde las selvas tropicales húmedas del este, donde la niebla se aferra a los árboles gigantes, hasta los bosques secos de hoja caduca del oeste, pasando por los espinosos bosques del sur y las mesetas centrales con sus icónicos baobabs que parecen árboles plantados del revés, desafiando la gravedad con sus ramas escuálidas que se alzan hacia el cielo. Las imágenes que verán son un testimonio de esta singularidad. Lémures de ojos grandes que observan desde las ramas, camaleones que se funden con el follaje hasta volverse invisibles, gecos de cola de hoja que imitan la corteza de los árboles con una perfección escalofriante. Cada criatura, cada planta, es una pieza única en este rompecabezas biológico. Pero no se equivoquen, la belleza de Madagascar es tan profunda como su brutalidad. Detrás de cada hoja, bajo cada roca, en las sombras de la noche, acechan depredadores ingeniosos y defensas mortales. La lucha por la supervivencia es una danza constante, un ballet ancestral donde solo los más adaptados prevalecen. Madagascar es una tierra de extremos, un ecosistema frágil y poderoso a la vez, que nos recuerda la capacidad infinita de la naturaleza para crear y adaptarse. Pero, ¿estamos realmente preparados para lo que esconde este reino secreto? Para las criaturas más extrañas, las adaptaciones más inverosímiles y las amenazas más insidiosas que enfrenta este paraíso? Acompáñennos en esta expedición sin precedentes, donde desentrañaremos los misterios de una isla que es mucho más que un destino exótico. Es un legado, una advertencia y una fuente inagotable de asombro. Antes de continuar nuestro viaje a las profundidades de este mundo olvidado, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Su apoyo nos ayuda a seguir explorando y compartiendo estas historias asombrosas. La historia de Madagascar es una epopeya geológica, un relato de millones de años esculpido por fuerzas titánicas. Para entender su singularidad, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que los primeros humanos pisaran su suelo. Hace aproximadamente 165 millones de años, nuestro planeta era un lugar muy diferente. Un supercontinente masivo, conocido como Gondwana, dominaba el hemisferio sur, uniendo lo que hoy conocemos como África,
Sudamérica, Australia, la Antártida y el subcontinente indio. Pero bajo la superficie, las placas tectónicas estaban en constante movimiento, gestando una separación monumental. Fue en este periodo que Madagascar, junto con la India, comenzó su lento pero inexorable viaje de desprendimiento de Gondwana. Unos 88 millones de años atrás, la isla se separó definitivamente de la India, convirtiéndose en una entidad geográfica aislada, una especie de arca de Noé flotante a la deriva en el inmenso Océano Índico. Este aislamiento prolongado es la clave de todo. Imaginen un laboratorio natural donde la evolución opera sin interferencias externas, donde las especies que quedaron atrapadas en esta isla a la deriva se vieron obligadas a adaptarse y diversificarse de maneras únicas, sin la presión constante de competidores o depredadores de los continentes vecinos. La ausencia de grandes depredadores continentales, como los grandes felinos o cánidos que dominan las cadenas alimentarias en África, tuvo implicaciones evolutivas profundas. La vida en Madagascar pudo explorar nichos ecológicos que en otros lugares ya estaban ocupados o eran demasiado peligrosos. Esto permitió el florecimiento de grupos como los lémures, que se convirtieron en los primates dominantes de la isla, diversificándose en decenas de especies, cada una adaptada a un estilo de vida particular, desde los pequeños lémures ratón hasta los gigantes extintos. Es un testimonio de cómo la presión ambiental selectiva puede moldear la vida de formas extraordinarias. Los primeros asentamientos humanos en Madagascar, que datan de hace aproximadamente 2000 años, marcaron un punto de inflexión. Marineros de Borneo y África, impulsados por la curiosidad y la necesidad, fueron los pioneros en colonizar esta tierra aislada. Su llegada, aunque relativamente reciente en términos geológicos, tuvo un impacto inicial significativo, llevando a la extinción de algunas de las megafaunas más impresionantes de la isla, como los lémures gigantes y las aves elefante. Este fue el primer gran desafío para el equilibrio prístino que la naturaleza había forjado durante millones de años. Conceptos como el endemismo cobran vida en Madagascar. El endemismo se refiere a la condición de una especie o grupo de especies de ser exclusivo de una región geográfica determinada. Aquí, la mayoría de las especies son endémicas, lo que convierte a la isla en un punto caliente de biodiversidad, uno de los más importantes del planeta. Estos hotspots son áreas con una riqueza biológica excepcional, pero que al mismo tiempo están bajo una grave amenaza. La flora de Madagascar es igualmente asombrosa. Los baobabs, con sus troncos masivos y formas esculturales, dominan algunos paisajes, especialmente en el oeste y sur. Estas majestuosas árboles botella, como se les conoce, pueden vivir miles de años, almacenando agua en sus hinchados troncos para sobrevivir a las largas estaciones secas. Pero la isla también alberga una increíble diversidad de orquídeas, muchas de ellas endémicas, con flores de formas y colores extravagantes. Y no podemos olvidar las plantas carnívoras, como las diversas especies de nepentes, que atrapan insectos en sus jarras modificadas, una adaptación ingeniosa a suelos pobres en nutrientes. Madagascar es una lección viviente de evolución, un recordatorio de cómo el tiempo y el aislamiento pueden forjar un mundo donde lo ordinario se vuelve extraordinario. Cada planta, cada animal, es el resultado de un viaje evolutivo único, un experimento biológico que nos ofrece una ventana a la resiliencia y la creatividad de la vida en la Tierra. Pero esta singularidad también la hace increíblemente frágil. Estamos apenas rascando la superficie de los orígenes de este reino. Pronto nos sumergiremos en las criaturas que, a través del camuflaje y la astucia, han dominado el arte de la supervivencia en este mundo aparte. Con esta comprensión de sus orígenes, es hora de adentrarnos en el corazón pulsante de Madagascar.
donde la vida ha perfeccionado el arte de la supervivencia a través del camuflaje y la astucia. Aquí, lo extraño no es la excepción, sino la regla. Nos encontramos con verdaderos maestros del disfraz, criaturas que han evolucionado adaptaciones tan asombrosas que desafían nuestra imaginación. No hablamos solo de los lémures, sino de las especies menos conocidas, las que se ocultan a plena vista, convirtiendo la isla en un escenario de ilusiones biológicas. Uno de los ejemplos más espectaculares de esta maestría es el camaleón de Parson. Este gigante entre los camaleones, que puede alcanzar los 60 centímetros de longitud, no solo impresiona por su tamaño, sino por su capacidad para modificar su piel con una paleta de colores vibrantes o tenues, fusionándose con el verde intenso de la selva o el gris de una rama seca. Sus ojos, con movimientos independientes, son como torretas de vigilancia, escaneando el entorno en busca de presas o amenazas. Pero su arma secreta es su lengua balística, capaz de proyectarse a velocidades increíbles para atrapar insectos con una precisión milimétrica, en una fracción de segundo, un destello casi imperceptible que sella el destino de su víctima. Verlo en acción es presenciar la culminación de millones de años de evolución dedicados a la caza por emboscada. Pero no solo los reptiles dominan el arte del engaño. Bajo la hojarasca, entre las raíces de los árboles, encontramos al tenrec, un mamífero que, a primera vista, podría confundirse con un erizo. Pero el tenrec no es un erizo. Es un pariente lejano de los elefantes, que ha evolucionado de forma convergente para ocupar un nicho similar. Algunas especies de tenrec, como el tenrec rayado de las tierras bajas, poseen espinas eréctiles para defenderse y, lo que es aún más fascinante, utilizan la ecolocalización, como los murciélagos, para navegar en la oscuridad y encontrar alimento. Emiten clics de alta frecuencia con sus púas y escuchan los ecos. Una habilidad casi única entre los mamíferos terrestres, un testimonio de cómo la ausencia de competencia puede llevar a soluciones evolutivas inesperadas. ¿Y qué decir de los gecos de cola de hoja, verdaderos fantasmas del bosque? Estos reptiles son el epítome del mimetismo. Sus cuerpos, aplanados y lobulados, imitan a la perfección hojas secas, corteza de árbol o incluso musgo. Sus colas, con formas irregulares, simulan hojas caídas, y su coloración se adapta tan precisamente al entorno que es casi imposible distinguirlos. Algunos tienen flecos de piel alrededor de su cuerpo que rompen su silueta, eliminando cualquier sombra que pudiera delatarlos. Solo los ojos, grandes y desorbitados, revelan su presencia. Pero incluso estos están diseñados para reflejar la luz mínima, haciendo que su camuflaje sea casi perfecto. Son depredadores nocturnos, esperando pacientemente a sus presas, invisibles hasta el último instante. La perfección del camuflaje no se limita a los vertebrados. El reino de los insectos en Madagascar es un carnaval de ilusiones. Los insectos palo, con sus cuerpos delgados y alargados, replican ramas y ramitas con una exactitud asombrosa. Algunos incluso imitan hojas, con venas y decoloraciones que los hacen indistinguibles del follaje circundante. Esta adaptación extrema no es solo una estrategia para evadir depredadores, sino también para cazar, permitiéndoles acercarse sin ser detectados. Estas adaptaciones extremas son el resultado de una carrera armamentista evolutiva constante entre depredadores y presas en un ecosistema insular. La presión de la selección natural en Madagascar es implacable, forzando a las especies a encontrar nichos ecológicos cada vez más específicos y a desarrollar estrategias de supervivencia cada vez más ingeniosas. Cada criatura es una pieza de un rompecabezas complejo, un eslabón en una cadena de vida donde cada forma y cada comportamiento tienen un propósito. La isla es un laboratorio viviente, un testimonio de la increíble diversidad de la vida y su capacidad para prosperar incluso en las circunstancias más desafiantes.
Hemos visto cómo la vida se oculta. Ahora, descubriremos a aquellos que la buscan sin piedad. Hemos visto cómo la vida se oculta. Ahora, descubriremos a aquellos que la buscan sin piedad. Los depredadores de Madagascar, criaturas adaptadas a la perfección para encontrar y someter a sus presas en este reino insular. A pesar de la ausencia de grandes felinos o cánidos que dominan otros continentes, Madagascar ha desarrollado su propio elenco de cazadores formidables, cuya astucia y habilidades son tan impresionantes como las de sus contrapartes continentales. El rey indiscutible de la cadena alimentaria de Madagascar es el fosa. Este enigmático carnívoro, el depredador terrestre más grande de la isla, posee una combinación única de características que lo hacen excepcionalmente eficiente. Con un cuerpo esbelto y musculoso, similar al de un pequeño puma, y una cola tan larga como su cuerpo, el fosa es un maestro de la agilidad. Puede escalar árboles con la facilidad de un lémur, saltando entre ramas con una destreza asombrosa, y perseguir a sus presas tanto en el dosel del bosque como en el suelo. Sus garras retráctiles y sus tobillos flexibles le permiten descender de los árboles cabeza abajo, una habilidad compartida con muy pocos carnívoros. Los lémures, su principal fuente de alimento, deben estar constantemente en guardia contra este depredador silencioso y letal. El fosa no solo es un cazador eficaz, sino también un indicador crucial de la salud del ecosistema, ya que su presencia garantiza un equilibrio en las poblaciones de sus presas. Pero la amenaza no solo viene de los mamíferos. Las serpientes de Madagascar, aunque en su mayoría inofensivas para los humanos, incluyen especies con venenos potentes que son letales para sus presas. Un ejemplo es la serpiente arborícola de Madagascar, una criatura de belleza hipnótica con patrones de colores vibrantes que se camufla entre el follaje. Aunque su veneno no es mortal para el hombre, para las aves y pequeños mamíferos que constituyen su dieta, un mordisco significa una muerte rápida. Estas serpientes demuestran cómo la evolución en aislamiento puede producir toxicidades específicas, adaptadas a los ecosistemas locales. Y no podemos olvidar a los invertebrados, pequeños pero mortales. Madagascar alberga una variedad de arañas venenosas, ciempiés de gran tamaño con mordeduras dolorosas y escorpiones cuyos aguijones pueden inmovilizar a pequeñas criaturas con facilidad. Cada rincón del bosque, cada pila de hojas, cada grieta en la roca puede ocultar a un cazador en miniatura, listo para emboscar. Su papel en el ecosistema es vital, controlando las poblaciones de insectos y otras criaturas más pequeñas. La vida en Madagascar es una constante danza entre el depredador y la presa. Las plantas también han desarrollado defensas químicas y físicas para protegerse de los herbívoros. Algunas producen toxinas que las hacen incomestibles, mientras que otras están cubiertas de espinas o púas que disuaden a los animales de acercarse. Esta interacción constante ha impulsado una coevolución fascinante, donde cada especie desarrolla nuevas estrategias para superar las defensas o los ataques de la otra. El papel de los depredadores es fundamental para mantener el equilibrio del ecosistema. Al controlar las poblaciones de herbívoros, aseguran que la vegetación no sea sobreexplotada. Al cazar a los individuos más débiles o enfermos, contribuyen a la salud genética de las poblaciones de presas. Son los guardianes invisibles que mantienen el delicado balance de este mundo aparte. Frente a estos depredadores ocultos y sus métodos mortales, las presas han desarrollado una panoplia de tácticas de evasión. La velocidad es una de ellas, como la de algunos lémures que pueden huir a través del dosel del bosque a velocidades sorprendentes. El veneno y el mimetismo, como ya hemos visto en los camaleones y gecos, son otras estrategias ingeniosas. Algunas especies utilizan el mimetismo batesiano, imitando a otras especies venenosas para disuadir a los depredadores, mientras que otras recurren al mimetismo mulleriano, donde varias especies venenosas comparten un mismo patrón de advertencia. El camuflaje,
la especialidad de muchos habitantes de la isla, es quizás la defensa más extendida, permitiendo a las criaturas desaparecer a plena vista. Cada hoja, cada rama, cada sombra puede ser un refugio o una trampa mortal. En este reino donde la vida se aferra con uñas y dientes, la supervivencia es un arte, y los depredadores son los escultores invisibles que dan forma a la evolución de cada criatura. Pero la historia de Madagascar no termina con el crepúsculo. A medida que el sol se pone y las sombras se alargan, un mundo completamente diferente despierta. La noche en Madagascar revela una dimensión aún más misteriosa y llena de criaturas que solo la oscuridad puede desvelar. Cuando el último rayo de sol se desvanece tras las montañas escarpadas y los bosques densos de Madagascar, la isla no se sume en el silencio, sino que despierta a una sinfonía completamente diferente. La noche en Madagascar es un reino en sí misma, un lienzo oscuro sobre el que se pintan historias de supervivencia, caza y misterio, protagonizadas por criaturas que raramente ven la luz del día. Es un mundo desconocido para muchos, pero fundamental para el equilibrio de este ecosistema único. El sol cede su reinado a la luna y las estrellas, y con ellas emerge uno de los seres más enigmáticos y fascinantes de la isla, el aye-aye. Este primate nocturno, un lémur de aspecto excéntrico, parece sacado de una leyenda, con sus ojos grandes y penetrantes que capturan hasta la más mínima luz, sus enormes orejas que giran independientemente como radares y, lo más notable, su dedo medio alargado y extremadamente delgado. Este dedo no es un adorno, es una herramienta de precisión, una adaptación evolutiva maestra. El aye-aye lo utiliza para golpear troncos de árboles y ramas, escuchando atentamente el eco que le revela la presencia de larvas de insectos moviéndose en el interior. Una vez localizada la presa, roe la madera con sus incisivos potentes, y luego introduce su dedo especializado para extraer la larva con una habilidad sorprendente. Es un método de búsqueda de alimento tan único que lo convierte en un verdadero ingeniero de su entorno, una especie de carpintero nocturno. Su mera existencia es un testimonio de la creatividad de la evolución en el aislamiento. Pero el aye-aye no está solo en esta danza nocturna. Una miríada de otros lémures, más pequeños y discretos, también toman el relevo al caer la noche. Los microcéfalos, con sus ojos brillantes y movimientos rápidos, y los lémures ratón, diminutos y ágiles, se deslizan por el sotobosque en busca de frutos, néctar o pequeños insectos. Cada uno ocupa un nicho específico, evitando la competencia directa y contribuyendo a la compleja red trófica de la noche. Sus llamadas, una serie de chirridos y gorjeos, perforan la quietud, comunicándose entre sí en la oscuridad, marcando territorios y alertando sobre posibles peligros. Los murciélagos, otro grupo de maestros de la noche, desempeñan un papel crucial en Madagascar. La isla alberga numerosas especies endémicas, algunas de las cuales son frugívoras, esparciendo semillas y ayudando a la reforestación, mientras que otras son insectívoras, controlando las poblaciones de insectos que podrían convertirse en plagas. Su ecolocalización les permite navegar con una precisión asombrosa en la oscuridad total, transformándolos en los ojos y oídos del cielo nocturno. Son polinizadores silenciosos, visitando flores que solo se abren al anochecer, transfiriendo polen y asegurando la reproducción de muchas plantas vitales para el ecosistema. Y en los niveles más bajos del bosque, un espectáculo de luces bioluminiscentes se despliega. Hongos que brillan en la penumbra, larvas de insectos que emiten suaves destellos para atraer a sus presas o parejas, creando un paisaje de fantasía. Estos pequeños emisores de luz son un recordatorio de que la vida encuentra formas ingeniosas de manifestarse, incluso en la oscuridad más profunda, utilizando la energía química para producir su propia luz.
La importancia de la oscuridad para la supervivencia de muchas de estas especies es innegable. Para algunos, es una forma de evadir a los depredadores diurnos. Para otros, les permite acceder a recursos que solo están disponibles al anochecer. La noche no es simplemente la ausencia de luz, es un ecosistema activo y vibrante, con sus propias reglas, sus propios depredadores y sus propias presas. Filmar la vida nocturna en Madagascar es un desafío monumental que requiere paciencia infinita y tecnología especializada. Los equipos de documentalistas pasan horas, a veces días, esperando en la quietud, con cámaras infrarrojas y luces mínimas, para capturar un momento fugaz, una interacción clave. Cada imagen es un tesoro, un vistazo a un mundo que la mayoría de los ojos humanos nunca presenciarán. Es un testimonio de la dedicación de aquellos que buscan desvelar los secretos de esta isla, revelando que incluso cuando el sol se oculta, la vida en Madagascar sigue siendo brutalmente hermosa y asombrosamente compleja. Este reino nocturno, tan vital y misterioso, es solo una parte del tapiz de Madagascar. Un tapiz que, lamentablemente, enfrenta amenazas cada vez mayores. Este reino nocturno, tan vital y misterioso, es solo una parte del tapiz de Madagascar. Un tapiz que, lamentablemente, enfrenta amenazas cada vez mayores. La belleza y la singularidad de Madagascar, forjadas durante millones de años de aislamiento evolutivo, se encuentran hoy en una encrucijada crítica. La isla, un santuario de biodiversidad sin igual en la Tierra, lucha por su existencia contra fuerzas que, irónicamente, son el resultado de la actividad de una sola especie, la humana. La deforestación es, sin duda, la amenaza más visible y devastadora. Imágenes satelitales revelan una cicatriz cada vez más profunda en el corazón verde de Madagascar. Los bosques, hogar de innumerables especies endémicas, son talados a un ritmo alarmante para la agricultura de subsistencia, la producción de carbón vegetal y la obtención de madera para la construcción. La tala ilegal de maderas preciosas, como el palo de rosa y el ébano, impulsa un mercado negro internacional que enriquece a unos pocos a expensas de un patrimonio natural irreemplazable. Cada árbol que cae es un ecosistema en miniatura que desaparece, llevándose consigo a las criaturas que dependían de él para su alimento, refugio y reproducción. La erosión del suelo, la desertificación y la alteración de los ciclos hídricos son las consecuencias directas de esta pérdida masiva de cobertura arbórea, transformando paisajes que antes eran exuberantes en extensiones áridas e inhabitables. Paralelamente a la deforestación, la caza furtiva y el tráfico de especies representan una presión insostenible sobre la fauna de Madagascar. Lémures, tortugas, camaleones y aves exóticas son capturados para el comercio ilegal de mascotas, la medicina tradicional o como alimento. La demanda de estas criaturas únicas en mercados internacionales alimenta una red criminal que opera con impunidad, vaciando los bosques de sus habitantes más carismáticos y vulnerables. Muchas especies, ya de por sí con poblaciones reducidas y distribuciones limitadas, están siendo empujadas al borde de la extinción. El cambio climático, una amenaza global, ejerce una presión adicional desproporcionada sobre Madagascar. La isla experimenta sequías más prolongadas e intensas en el sur, lo que lleva a la escasez de alimentos y agua, y ciclones más frecuentes y destructivos en el norte, que arrasan con ecosistemas costeros y forestales. Estos fenómenos extremos alteran los hábitats, modifican los patrones de floración y fructificación de las plantas, y afectan la disponibilidad de recursos para los animales, desequilibrando los delicados ciclos de vida que han evolucionado durante milenios. La introducción de especies invasoras, ya sean plantas o animales, también ha demostrado ser catastrófica. Ratas, gatos, perros
y ciertas especies de plantas foráneas compiten con la fauna y flora nativas por recursos, depredan a las especies locales o alteran los ecosistemas de manera irreversible. Un ejemplo trágico es el de la rana toro africana, introducida accidentalmente, que se ha convertido en una voraz depredadora de anfibios y reptiles endémicos. Frente a este panorama sombrío, la lucha por la supervivencia de Madagascar no está perdida. Numerosas iniciativas de conservación, tanto locales como internacionales, trabajan incansablemente para proteger este tesoro natural. La creación de parques nacionales y reservas naturales ha sido fundamental, estableciendo santuarios donde la vida silvestre puede prosperar relativamente a salvo de la intervención humana directa. Lugares como el Parque Nacional de Ranomafana o el Parque Nacional de Andasibe-Mantadia son ejemplos de esfuerzos por preservar hábitats críticos. Los proyectos de reforestación, que buscan restaurar los bosques perdidos, son vitales. Estos proyectos no solo plantan árboles, sino que también involucran a las comunidades locales, educándolas sobre la importancia de la conservación y ofreciéndoles alternativas económicas sostenibles para reducir su dependencia de la explotación forestal. El papel de las comunidades locales es crucial. Su conocimiento tradicional y su implicación activa son la clave para el éxito a largo plazo de cualquier esfuerzo de conservación. Cuando las comunidades se convierten en guardianes de sus propios recursos naturales, la probabilidad de éxito aumenta exponencialmente. Existen historias de éxito inspiradoras, como la recuperación de ciertas poblaciones de lémures gracias a programas de protección y cría en cautividad, o la reintroducción de especies en hábitats restaurados. Sin embargo, los desafíos persisten. La falta de financiación, la corrupción, la pobreza endémica y la presión demográfica continúan siendo obstáculos formidables. A pesar de todo, la resiliencia de la vida en Madagascar y la dedicación de aquellos que luchan por protegerla ofrecen un rayo de esperanza. La isla sigue siendo un laboratorio natural, un testimonio viviente de la evolución, y su destino está en nuestras manos. Lo que sucede en Madagascar no se queda en Madagascar. Es un espejo de nuestra relación con el planeta y un recordatorio de que la pérdida de su biodiversidad es una pérdida para toda la humanidad. Madagascar, con su asombrosa biodiversidad y paisajes inigualables, nos ofrece una ventana única a los procesos evolutivos que han moldeado la vida en la Tierra. Su singularidad, forjada a lo largo de millones de años de aislamiento, es un recordatorio palpable de la intrincada red de vida que sustenta nuestro planeta. Sin embargo, esta misma singularidad es también su mayor fragilidad. La isla, un microcosmos de la evolución, se ha convertido en un campo de batalla donde la naturaleza lucha por sobrevivir contra las presiones implacables de la actividad humana. Cada especie endémica, cada ecosistema delicado, es un tesoro irreemplazable, un capítulo único en el gran libro de la vida, y su pérdida empobrece no solo a Madagascar, sino a toda la humanidad. La importancia de preservar la biodiversidad de Madagascar trasciende los límites de la propia isla. La ciencia detrás de la conservación nos grita que la salud de los ecosistemas locales está intrínsecamente ligada a la salud global. Los bosques de Madagascar, por ejemplo, no solo albergan lémures y camaleones, sino que también actúan como sumideros de carbono vitales, reguladores del clima regional y proveedores de recursos genéticos que podrían ser cruciales para futuras medicinas o cultivos resistentes. La desaparición de una sola especie puede desencadenar un efecto dominó, desestabilizando cadenas alimentarias y alterando ciclos biogeoquímicos de maneras que aún no comprendemos completamente. Proteger Madagascar no es solo un acto de altruismo ecológico, es una inversión inteligente en nuestro propio futuro, una salvaguarda contra la homogeneización biológica que amenaza la resiliencia de la Tierra. Pero, ¿qué podemos aprender de Madagascar?
Más allá de la fascinación por sus criaturas extrañas, la isla nos enseña una lección fundamental sobre interconexión y responsabilidad. Nos muestra cómo la vida, en su ingenio ilimitado, puede adaptarse y florecer en las circunstancias más extraordinarias, pero también cuán vulnerable es ante la intervención desconsiderada. Madagascar es un espejo que refleja nuestra relación con la naturaleza, un barómetro de nuestra capacidad para coexistir con el mundo natural. Nos invita a cuestionar nuestras propias acciones y a reconocer que, como habitantes de este planeta, compartimos una responsabilidad ineludible por su destino. La conexión con el espectador es crucial. No se trata solo de admirar la belleza desde la distancia, sino de entender que las decisiones que tomamos en nuestro día a día, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto global. ¿Cómo podemos contribuir? Fomentando la curiosidad, educándonos y educando a otros sobre la importancia de la biodiversidad. Apoyando a las organizaciones de conservación que trabajan en el terreno, cuyas vidas están dedicadas a proteger estos santuarios naturales, siendo consumidores conscientes, eligiendo productos sostenibles y evitando aquellos que contribuyen a la destrucción de ecosistemas frágiles. Cada voz cuenta, cada acción suma. Mientras las últimas imágenes de Madagascar se desvanecen en la pantalla, vemos la majestuosidad de sus baobabs bajo un cielo estrellado. La mirada penetrante de un lémur en la penumbra del bosque, la piel iridiscente de un camaleón fusionándose con su entorno. Son imágenes de una belleza abrumadora, pero también de una vulnerabilidad palpable. El mensaje es claro. Madagascar es un tesoro frágil, un legado que debemos proteger con urgencia. No podemos permitir que este reino secreto, cuna de la evolución y hogar de maravillas biológicas, se convierta en un mero recuerdo. La esperanza reside en nuestra capacidad colectiva para actuar. La acción global es imperativa. Desde los científicos que estudian sus ecosistemas hasta las comunidades locales que son sus guardianes, pasando por cada uno de nosotros, tenemos el poder de marcar la diferencia. El destino de Madagascar no está sellado, está siendo escrito ahora mismo, con cada decisión que tomamos. Hagamos que las generaciones futuras hereden no solo el conocimiento de estas criaturas fantásticas, sino también la oportunidad de verlas prosperar en su hogar ancestral. Que Madagascar siga siendo, por siempre, un faro de vida, un testimonio de la increíble diversidad y resiliencia de nuestro planeta.